La música en la liturgia. Es muy importante continuar aprendiendo y entender la relevancia de la música en la liturgia. Su relevancia en estos tiempos donde es necesario estar más informados y claros ante las realidades del mundo y que nos permite tener bases sólidas dentro de nuestra iglesia. Es por ello lo valioso de estos temas. A continuación, esta información que nos describe hechos valiosos para acercarnos a saber más sobre la música dentro de la celebración de la Santa Misa. Sabemos la diferencia entre música religiosa, sacra y litúrgica. El tema música es apasionante y para muchos de nosotros sé que la música es parte importante de nuestra vida. Todos de alguna manera escuchamos, cantamos, estudiamos, aprendemos la música. La música, qué actividad tan antigua, qué arte tan antiguo. A veces, sin quererlo, una canción que está de moda a las tantas veces, si no es que a la primera ya estamos repitiendo su estribillo o tarareando la melodía principal. Si Mozart hubiera escuchado cualquier canción de moda, póngale usted el nombre, tal vez hubiera escrito la partitura completa de un solo oído, como fue el caso en el que escuchó el Miserere de Allegri en Roma, cuya partitura estuvo reservada solo a los músicos de ese lugar sagrado. Mozart la escribió con todas sus voces y sin error alguno, tan solo de oírla de una vez. La música en la iglesia no es la excepción. Siempre ha sido parte importante de la misma. Y puedo decir, convencida, que es en la iglesia donde la música ha tenido uno de los más fuertes empujes y evolución, por la seriedad con la que se le toma, por la naturaleza de los textos con que es interpretada, por la calidad y cantidad de sus músicos, coros y compositores, ya que su principal inspiración es la Sagrada Escritura, mas no la única, pero sí muy vinculado a ella, ya que existen la tradición, la teología, la poesía, en torno a los misterios de Dios nuestro Señor, de sus santos, en especial de la Santísima Virgen María, que ha sido el alma de innumerables cantos. Pero aún en la misma iglesia, la música tiene sus distinciones según la función que desempeña. Podemos enumerar tres principales distinciones. Primero, música religiosa. Tomamos la definición exacta de la instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos, de Música Sacra et Sacra Liturgia, 1958. Música religiosa es cualquier música que, ya sea por la intención del compositor o por el tema y el propósito de la composición, es capaz de provocar sentimientos piadosos y religiosos. No está habilitada para el culto divino. Tiene una índole más bien libre y no está admitida en las acciones litúrgicas. Se inspira en un texto de la Sagrada Escritura o en la liturgia o que se refiere a Dios, a la Santísima Virgen María, a los santos o a la iglesia. Su utilidad consiste en crear en las iglesias un ambiente de belleza y de meditación que ayude y favorezca una disponibilidad hacia los valores del espíritu, incluso entre aquellos que están alejados de la iglesia.
Por lo tanto, pueden tener su propio lugar en la iglesia, pero fuera de las celebraciones litúrgicas. Aquí cabe la música para horas santas, retiros, actos de piedad como el Santo Rosario o Vía Crucis, música para la evangelización y catequesis, etc. 2. Música sagrada. Se entiende por música sagrada o música sacra aquella que, creada para la celebración del culto divino, posee las cualidades de santidad y bondad de formas, de donde nace espontáneo otro carácter suyo, la universalidad. Debe ser santa y, por lo tanto, excluir todo lo profano y no solo en sí misma, sino en el modo en que se ejecuta. Debe ser arte verdadero, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de los oyentes el efecto que la Iglesia desea lograr al usar en su liturgia el arte de los sonidos. A la vez, debe ser universal, en el sentido de que, aun concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, este debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. Bajo el nombre de música sagrada se incluyen el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus diversos géneros, la música para el órgano y otros instrumentos admitidos en la liturgia, y el canto popular sagrado, o sea, litúrgico y religioso. La música sacra cristiana fue una forma de expresión musical nacida desde el comienzo del cristianismo. En un principio, herencia de la música judía, cantilación, siendo desarrollada durante los siglos posteriores en multitud de formas relacionadas con los distintos ritos. Por extensión también es aplicable a las diferentes manifestaciones musicales religiosas de otros pueblos, ya sean de origen hindú, budista, árabe, judío, etc. La historia de la música occidental, tal y como se la conoce hoy en día, comienza durante la Edad Media, cuando la Iglesia Católica incluyó ciertos cantos en latín en sus ceremonias y comenzó a utilizar símbolos escritos destinados a ser recordados como indicaciones musicales a la hora de ejecutar los cantos. A estos símbolos se les llamó neumas y sirvieron para el canto gregoriano, llamado antes canto llano, una selección de cantos litúrgicos. Desde su aparición hasta la actualidad, la música sacra occidental ha producido formas musicales tales como la misa, el Requiem, el Te Deum, el Magnificat, el Stabat Mater, el oratorio, la cantata, el motete, el salmo o el villancico, entre otras. Son obras célebres de música sacra, por ejemplo, el Magnificat de Bach, 1733, el Mesías de Händel, en 1741, el Stabat Mater de Pergolesi, 1731, el Requiem de Mozart, 1791,
la Missa Solemnis de Beethoven, 1823, o el Te Deum de Berlioz, 1849, entre muchas otras. El Concilio Vaticano II nos dice: la Iglesia no excluye de las acciones litúrgicas ningún género de música sagrada, siempre que corresponda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes, y no impida la debida participación del pueblo. De acuerdo con este deseo del concilio, se compusieron numerosas canciones de música religiosa en lengua vernácula, pero no siempre se atuvieron a los criterios de música sagrada y religiosa que exigía la Iglesia. No toda música sagrada puede ser usada en las celebraciones litúrgicas. Por ejemplo, hay misas hermosas compuestas por grandes autores, pero su tiempo se prolonga demasiado y en un equilibrio de los ritos hacen que se pierda el ritmo de la celebración. Hay otros cantos muy hermosos, pero que no evocan misterio litúrgico alguno. Necesita poseer ulteriores requisitos de naturaleza más externa, pero en ningún modo occidentales, que se pueden resumir en el concepto de funcionalidad litúrgica. Tercero, música litúrgica. Una música verdaderamente litúrgica es la que se interpreta el sentido auténtico del rito y que ha sido compuesta para tales fines. Por ejemplo, procesión de entrada, canto de entrada, ritos iniciales, Señor, ten piedad y gloria, etc. Lo hace comprensible y por lo tanto permite y conduce a la implicación y a la participación activa de los fieles. Es la que expresa el misterio que se celebra. Entre rito y música tiene que existir una relación directa de compenetración. Solo así la música puede considerarse y convertirse en parte necesaria e integral de la liturgia. Del rito brota la música más adecuada y directamente relacionada con lo que se celebra. Y como los ritos son muchos y de diferentes naturalezas, del mismo modo las expresiones musicales serán diversificadas con el fin de exaltar el contenido ritual. Podemos decir que la música litúrgica es aquella compuesta y utilizada única y exclusivamente en la liturgia. El Concilio Vaticano II nos recuerda en la Sacrosanctum Concilium que el canto sagrado constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. El mismo Benedicto XVI, haciendo alusión a estas palabras, el 13 de septiembre de 2006, en la bendición de un nuevo órgano en Regensburg, matiza: esto significa que la música y el canto son algo más que un embellecimiento, tal vez superfluo, del culto, pues forman parte de la actuación de la liturgia, mas aún son liturgia. Por tanto, una solemne música sacra con coro, órgano, orquesta y canto del pueblo no es una añadidura que enmarca y hace agradable la liturgia, sino un modo importante de participación activa en el acontecimiento cultural.